Bueno, en esta noche nosotros estamos comenzando un nuevo curso, acerca de un tema, yo debiera decir, del cual se ha hablado mucho, pero se ha hablado mucho mal hablado. Y en otro círculo no se ha hablado nada. De manera que tanto el silencio le ha hecho daño a la iglesia, como lo que es el no hablarlo de una manera bíblica. Yo creo que detrás de eso también ha estado el enemigo. El enemigo tiene formas, estrategias, metodología, y yo creo que él le ha trabajado bastante bien poder silenciar a un grupo grande de hermanos, incluso que creen en la Biblia, y también le ha trabajado bastante bien poner a hablar a otro grupo, pero ponerlo a hablar lo que el hombre ha creado, imaginado, inventado, y no necesariamente lo que Dios ha revelado. Y por tanto, los únicos que hemos sido desfavorecidos en ese silencio y hablar inapropiadamente hemos sido nosotros, su iglesia. La intención de este curso es poder ver lo que es la guerra espiritual a la luz de la Biblia. Si no lo hiciéramos así, estuviéramos pecando y errando al igual que muchos otros. Y cuando hablamos de conflicto, o mejor dicho, de guerra espiritual, nos estamos refiriendo a un conflicto entre dos reinos, del cual, de ese conflicto, habla la Biblia y no poco. De hecho, la narración bíblica comienza con un conflicto de guerra espiritual y la narración bíblica termina con un conflicto de guerra espiritual. Yo no sé cómo la iglesia no ha podido ver la importancia de esto. Literalmente, la guerra comienza en el capítulo 3 del libro del Génesis, y cuando tú vas terminando el libro de Apocalipsis es cuando esa guerra está terminando con un juicio final. Eso nos da una idea que entre esos dos portalibros estamos nosotros librando la batalla. Nosotros pudiéramos pensar que no estamos, nosotros pudiéramos creer que eso no existe, nosotros pudiéramos negar la realidad de la guerra espiritual, y eso es parte de cómo la guerra te está afectando. Recuerda que en una guerra los ejércitos involucrados usan todo tipo de estrategia para ganar el conflicto, y una de ellas es distracción del enemigo. De hecho, en la guerra de Irak, la primera guerra de Irak, esa fue una de las principales estrategias. Se parquearon, por así decirlo, una serie de barcos anfibios, abrieron sus bocas, por así decirlo, simulando de que iba a haber un desembarco. Los soldados de Irak se amontonaron en la playa y no hubo un solo soldado que desembarcara por esas costas, pero perdieron concentración de fuerzas y demás en la distracción. Yo creo que eso es lo que el enemigo ha hecho. De manera que en esta noche nosotros vamos a comenzar aquí en la tierra, porque este conflicto comenzó en los cielos. Este conflicto comenzó en el momento que Satanás se revela, potencialmente quizás hasta con 1/3 de los ángeles del cielo, que hoy son demonios, ángeles caídos. El libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, si mi memoria no me falla, habla de algo, de esa posibilidad. Digo posibilidad porque no está dicho con toda claridad y no todo el mundo está de acuerdo, pero parece ser que Satanás arrastró con él 1/3 de los ángeles que Dios había creado. Pero como eso quedó en el pasado y no está aquí debajo, nos interesa más qué es lo que está pasando aquí. Y ese conflicto fue trasladado entonces aquí a nuestro planeta, y hubo un inicio de ese conflicto aquí en la tierra. Yo voy a iniciar con una definición que yo creo que es, para mí, esa definición más completa que yo he podido leer. Es de este autor, Thomas White, de un libro un libro pequeño, es una guía de guerra espiritual, y él la define de esta manera. Guerra espiritual es un conflicto multinivel entre el bien y el mal, Dios o Cristo y el anticristo, como representantes de
ambos reinos. Iniciado en el plano sobrenatural con la rebelión prehistórica de Lucifer, me refería a eso hace un momento, y transferido al plano natural, aquí debajo, con la caída del hombre, debido a que Satanás es el autor e iniciador del pecado original, y ya que Él es el Dios de este mundo. Eso no es un título que nosotros le hemos dado, eso no es un título que Él se ha dado, eso es un título que la Biblia le da, el Dios de este mundo. Debido a eso, la guerra espiritual involucra una batalla constante, continua, ahora mismo está ocurriendo, y multidimensional contra el mundo. Ese mundo es un sistema de valores, no piadosos. Hay un conflicto con la carne, el pecado inherente en nuestra humanidad, y hay un conflicto con el diablo como personificación del mal. De manera que tú siempre vas a estar en conflicto con tres frentes, todo el tiempo. Y estos tres frentes están interarticulados de manera que ellos funcionan de una manera coordinada. Por eso es que el conflicto es multinivel. Está involucrado el mundo con todas sus teorías, ideas, filosofías, nuevas corrientes como la estamos viviendo hoy en día. Está involucrado Satanás mismo como la personificación del mal. Satanás como la personificación del mal con todos sus demonios que le siguen. Pero el frente más feroz, la guerra más intensa, más continua, con la que tú tienes mayores problemas, está dentro de ti. Eso ha sido así todo el tiempo y no va a parar hasta que entremos en gloria. Yo no creo que ninguno de nosotros, me imagino yo, no lo sé, pero me imagino que ninguno de nosotros ha visto un demonio para decir, wow, mira a Satanás aquí, Satanás me está hablando, este demonio me dijo anoche. Pero tu carne te ha hablado todo el tiempo. Tus deseos te han distraído todo el tiempo, te han empujado, te han hecho pecar. Muchos de nosotros estamos viviendo como una especie de burbuja quizás, o algunos de nosotros, y quizás tenemos poca exposición al mundo, aunque yo lo dudo hoy en día, que quizás tenemos poca exposición, poca influencia del mundo, pero tu carne te influencia 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Tú estás soñando y a veces estás soñando pecaminosamente. ¿Sí o no? Di la verdad. Estamos entre hermanos. Cuando hablamos de guerra espiritual, tampoco es un término que nos estamos como inventando, es semiderivado, pero está claramente expresado en la Biblia que tú estás en una lucha. ¿Ok? Efesios 6, 12, 13. Porque nuestra lucha, la palabra ahí en el original es paleo. Y esa palabra implica eso, una guerra, un combate, una lucha. No es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ahí hay una serie de nombres, frases que Pablo usa, que también usa en otros lugares. Lo usa en el libro de Romanos, lo usa en otros libros y otros autores del Nuevo Testamento también, para referirse quizás, porque no está claramente definido ahí, quizás a diferentes tipos de ángeles, de seres angelicales, quizás con diferentes jerarquías. Nota que me estoy diciendo quizás, porque el texto no define que ellos tienen diferentes jerarquías, pero tendría poco sentido que todas estas cosas sean simplemente sinónimos. Contra principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas, fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Algunas traducciones dicen huestes espirituales, grandes cantidades de seres cuya única naturaleza es la maldad. No tienen en ellos una sola onza de bien, de deseos buenos. Todo se fue con su rebelión. Contra ellos nosotros peleamos, pero ellos hacen su presencia o su guerra contra nosotros a través de sistemas, de valores, de filosofías, de personas usadas en el mundo y conocen nuestra naturaleza pecadora y conociéndola nos persiguen, por así decirlo, para influenciarlas. A veces de manera personal, a veces como iglesia, como una iglesia local, a veces como toda una denominación, a veces como toda una familia,
pero ellos conocen cómo hacerlo, ellos saben cómo influenciarnos. Y lo vamos a ver aún desde el comienzo, cómo esto se da vía seres humanos. Entonces hubo una preparación del campo de batalla. Cristo es ofrecido desde antes de la fundación del mundo como el Cordero Inmolado, pero este drama había que vivirlo. Aquello que Cristo, la Trinidad, concibió, ok, ahora vamos a preparar el drama, el teatro, y vamos a desarrollar el drama. Dios crea al hombre y a la mujer. Satanás ya se ha revelado. Satanás, por las razones que no sabemos, pero Dios lo declara el rey o el Dios de este mundo. Pero resulta que Dios le ha puesto a Satanás una pareja hecha a su imagen y semejanza, y en cierta forma eran sus contrincantes. Porque Dios le dijo a esta pareja no solamente que se multiplicaran, sino que reinaran, que ejercieran dominio. Esta creación ha sido entregada a Adán como cabeza, a Eva, hechos a mi imagen. Y ¿sabes qué? Aquí hay otra gente que se ha revelado en el universo, que ya está presente, que no le gusta eso, que quisiera reinar, porque Él es el rey, Él es el Dios de este mundo, pero esta pareja fueron hechos regentes en este mundo, y detrás de esa pareja Satanás se lanza. Dios crea a Adán, lo establece como cabeza. Dios le da las instrucciones a Adán antes que Eva pudiera aparecer en el tapete, pero luego le da unas instrucciones a ambos y les llama a crecer, a ser fecundos y a multiplicarse y a llenar la tierra y a sojuzgar la tierra. La idea de Dios era: llenen la tierra de mi imagen. Yo quiero la tierra llena de mi gloria. Bueno, la mejor manera como yo puedo hacer eso es creando un hombre y una mujer a mi imagen y semejanza, permitiéndoles, llamándoles, bendiciéndoles para que se multipliquen, y cuando se multipliquen van a estar multiplicando la imagen mía a lo largo de toda la tierra, y como ellos van a reinar bajo mi dirección, pues la tierra será llena de mi gloria, lo cual es una promesa que todavía tiene que ocurrir. Pero Satanás tenía otro plan. Y Dios tenía en su soberanía una permisividad hacia lo que Satanás iba a hacer, porque él tenía propósitos ulteriores y mejores. Entonces escucha lo que Dios dice en Génesis 2, 16, 17. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. En las guerras internacionalmente se supone que hay una serie de reglas de guerra o un código de guerra. No sé si llamarle ética de guerra, pero hay leyes de guerra. Se supone que tú no puedes atacar una población civil. Se supone que tú no puedes atacar un hospital. Y así como esa hay muchas otras reconocidas. Y si lo hace, cuando la guerra termine, como nación, tú serás juzgado, como pasó con Alemania en un momento dado y personas en la Alemania de Hitler. En este caso, esta es como la única regla de guerra, ¿ok? Todavía no estamos en guerra, pero esto es lo que tú tienes que observar. De ese árbol, del conocimiento del bien y del mal, no puedes comer. El día que comas, ciertamente, subraya esa palabra, morirás. De manera que hay una regla establecida. Resulta que en un día cualquiera, se encuentran dos reinos. Adán y Eva, que representaban el reino de Dios, el reino del bien, y Satanás, que viene a través de esta serpiente. Si Satanás se encarnó en la serpiente, no sabemos. Si Satanás usó la serpiente de otra manera que no fuera la encarnación, no sabemos. Si Satanás de alguna forma, por el poder que tenía, como que se vistió, por así decirlo, se apareció a manera de serpiente, no sabemos. El punto es que esta serpiente lo representaba completamente. Era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Ahora nota, Satanás, él está a punto de comenzar la guerra, pero la guerra que él quiere comenzar tiene que iniciarla con Adán y Eva, pero eso no era
su motivo ulterior. Su motivo ulterior es el reino de la luz, es el reino de Dios. Por tanto, él viene en condiciones de paz, él viene a hablar. No viene a atacar a Adán y Eva, aparentemente. Él viene a conversar. Y comienza hablando con la mujer. Con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Ahí hay problemas ya. En la conversación hay problemas. La conversación tiene una conversación de Dios distorsionada. Dios ha tenido una conversación con Adán y Eva. Adán tiene la conversación con la serpiente. Ella está ya distraída, de manera que la serpiente probablemente está pensando, ya la tengo. Porque hay cosas que Eva le quitó a lo que Dios dijo, y hay cosas que Eva le puso a lo que Dios dijo, y hay cosas que Dios dijo que Satanás está diciendo. Vamos a ver. ¿Ok? Entonces, continúa la conversación. Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos. Satanás hablando, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ya la guerra tiene 2 muertos. Están los primeros caídos. ¿O no? No se ha tirado un tiro y hay 2 muertos. Y peor aún, su muerte no es física, es espiritual. Pero lamentablemente es peor porque su muerte espiritual se iba a extender al resto de sus descendientes. Fruto de una mordida, estamos nosotros haciendo un curso de guerra espiritual hoy. Si no, no hubiera curso de guerra espiritual. La mordida de una fruta, la mordida de algo que parece inocente. La fruta fue simplemente la prueba, en inglés dirían el test, la prueba de la obediencia a Dios. De manera que aquí vamos a dejar claramente establecido que no importa cuán pequeña es mi restricción, la criatura quiere violarla, porque la criatura no es que está interesada en saber cómo sabe la fruta. Lo que la criatura no tolera es que le pongan limitaciones, y así ocurre con tus hijos y así ocurre con nosotros que somos hijos de un padre. ¿Sí o no? Tus hijos no les gustan que tú le pongas limitaciones. ¿A qué hora llega? ¿A qué hora te va a acostar? ¿A qué hora te despierta? Si vas para el colegio, no vas para el colegio. Y a ti tampoco te gusta que tu padre te diga lo que va a hacer. Y a Adán y Eva tampoco. Y así pasó. Ok, ahora vamos a ver la tentación. Vamos a ver si podemos desenvolver esta madeja, como decimos aquí. La tentación llegó de la forma más inocente posible. Porque en el huerto, ¿qué había en el huerto? Plantas, frutas y animales. Tú no vives en un huerto. ¿Qué tú tienes a tu alrededor? ¿Cuál es tu hábitat hoy en día? Bueno, hay muchas personas. En esa ocasión Adán solamente tenía a Eva y Eva a Adán. Hay mucha tecnología. Hay mucha enseñanza. Hay muchas ofertas. Bueno, la tentación llega a través de algo que es natural de tu hábitat, de con quién tú vives, con quién tú trabajas, o con quién tú caminas, con quién tú conversas, con quién tú te encuentras, con quién tú hablas, con quién tú chateas, con quién tú ves en internet o Facebook. Ahora, el animal que Satanás escogió para traer la tentación no fue cualquier animal, no vino a través de un león, ni de una paloma. El texto, yo creo que de manera sabia, obviamente lo inspiró Dios, quiere ayudarnos a entender algo. Es que la serpiente era la más astuta, de manera que Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Tu enemigo no es cualquier enemigo. Tu enemigo es el más astuto enemigo que tú puedes tener. Él te conoce.
Él te conoce de manera personal. Él conoce el sexo femenino y el sexo masculino. Y dentro de cada sexo, Él conoce cómo cada quien se comporta y Él sabe cuál es su mejor forma de hacerlo tropezar. El abordaje que Satanás usa, nota que en el desierto, en el Nuevo Testamento, Él se fue directamente tras Cristo, pero aquí Él no hace eso. Recuerda que Cristo no estaba casado y Cristo no andaba con alguien como su ayudante, que quizás Él hubiese usado al ayudante o a la esposa, si fuera el caso, sino que Él va donde Eva. Eva no fue que oyó a Dios directamente, fue Adán que oyó a Dios. Porque esas instrucciones de no comer del árbol se las dieron a Adán. Eva no había sido creada todavía. Las instrucciones que Eva oyó fue de ser fecundo, crecer y multiplicados, y llenar la tierra y sojuzgarla. De manera que ahora Eva está en la conversación, pero nota que Eva es involucrada en una conversación vía una pregunta. No hay forma más sutil de poder involucrar a una gente en una conversación que no sea a través de una pregunta. De hecho, hasta Cristo hizo eso. Se acercó a la mujer samaritana, seguro con muchos prejuicios en contra de los hombres, y Él le pide que le dé agua. Eso es como una pregunta, una petición. Satanás viene y le hace una pregunta. Satanás no viene y le dice, mira, no le crea lo que Dios dijo, No piense que eso que Dios te dijo es buena cosa. No piense que esa fruta hace lo que Dios dijo que hace. No, una pregunta. Y tú y yo a veces, sabiéndolo o no sabiéndolo, hemos llegado a alguien para conseguir algo con una motivación ulterior y hemos venido con... Es más, alguien probablemente alguna vez te ha sugerido cuando te decía, no, pero que yo no sé cómo hacer tal cosa. No, pero hazle una pregunta nada más. Pregúntale a ver qué él piensa. Porque la pregunta suena como que yo soy inocente, o yo no sé, o yo no puedo. Entonces el enemigo trae la tentación y nota que él no comenzó hablando de la fruta, él comenzó hablando de Dios. Imagínate si yo soy cristiano y tú comienzas hablándome de Dios, yo creo que tú eres de los míos. No estoy tan seguro. El enemigo comenzó hablando de Dios, con que Dios ha dicho. O sea, Eva, yo no sé si Dios ha dicho eso, yo no sé qué Él te ha dicho, con que Dios ha dicho, déjame ver, Eva. Y el enemigo distorsionó la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios hoy en la Biblia, ¿verdad? La distorsión de esa palabra por parte de maestros malintencionados es parte de la guerra espiritual intensa que tú y yo recibimos. Es más del jardín del Edén. Entonces el enemigo le dice, con que Dios ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Eso no fue lo que Dios dijo. Pero él distorsionó lo que Dios había dicho. Y Eva le agrega la revelación de Dios. Satanás la distorsiona y Eva le agrega, le dice, no, lo que Dios dijo fue que no comerán de él, del conocimiento el árbol del conocimiento del bien y el mal, ni lo tocarán. Dios no habló de que no lo podían tocar. Ustedes quizás llegaron a la conclusión que para evitar la tentación lo mejor era no tocarlo. Está bien, pero no le agregues a lo que Dios no ha dicho. Hace poco, hace unos meses alguien me escribió porque yo cité un versículo de la Biblia y entonces puse unas palabras en negritas, las resalté y en paréntesis puse énfasis agregado y entonces él me escribe que para qué yo puse énfasis agregado. Y yo le dije, porque las palabras en la Biblia no están en negritas y debe quedar claro que lo que Dios no hizo, no reveló, no dijo, tiene que estar claramente definido. Y él incluso me escribió para atrás dándome las gracias, que nunca había sabido, qué bueno que aprendió algo. Sí, o sea, la palabra de Dios es la palabra de Dios como está revelada. De manera que el ni lo tocarán no iba. Pero escucha que Eva no solamente le agregó a lo que Dios ha dicho, Eva le restó a lo que Dios dijo, para que no mueran. Eso no fue como, Eva dice que no pueden comer ni tocarlo para que no mueran. Bueno, eso no fue exactamente lo que Dios dijo. Dios dijo, porque el día que de él comas, ciertamente
morirás. Eso no es lo mismo, y que para que no mueran. No, no te lo comas porque a lo mejor te muere, pero a lo mejor no. No, Dios le dice, no hay chance de que tú te lo comas y no mueras. No es que pudieras morir, no, es que no tienes chance de salir con vida. Pero nota lo que el enemigo hace. El enemigo toma la palabra que Eva no pronunció, que Dios sí pronunció, y él la pronuncia, pero la tuerce. Eva, oye cómo es, ciertamente no morirán. El ciertamente ahora de Satanás. El ciertamente que Eva dejó afuera, que Dios sí dijo, ahora Satanás se lo apropió para él. Eva no. A Eva le suena familiar la conversación porque ella oyó un ciertamente, pero y ahora Satanás usa ciertamente también. Ciertamente no morirán. Satanás ha comenzado a socavar la confianza en el carácter de Dios. Porque si Dios ha dicho una cosa que no es, y sobre todo cuando el enemigo dice, mira Eva, la realidad es que mira cómo es. Se te van a abrir los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. La tentación trae consigo lo que parece una bendición. Porque ¿quién no quiere ser como Dios? ¿Tú no quieres ser como Dios? De hecho, esa es nuestra promesa. Nuestra promesa es que seremos como Él es. No seremos Dios, pero seremos como Dios. Seremos como Él es. Pues claro, esto suena como algo que yo debo desear, aun si yo no lo deseara. Y el texto dice que Eva vio el árbol, que era bueno. La tentación está entrando por los ojos. Y que Eva entonces vio que era deseable para alcanzar sabiduría. Vio. ¿Ok? De la fruta. Yo no sé cuánto tiempo la vio, pero de alguna manera la fruta le atrajo, el color, el olor. Nuestras tentaciones entran por los sentidos. Todos. O tú ves, o tú oyes, o tú tocas, o tú saboreas. Llega a un lugar que llamamos cerebro, donde se articulan las ideas, pero entran por los sentidos. No tiene otra manera de entrar. Y por tanto yo tengo que cuidar lo que veo, lo que oigo, lo que toco, lo que experimento, donde pongo mi boca, mis labios. Y Eva, habiendo ya sido involucrada en la conversación, concluye erróneamente. Una de las peticiones de oración que el pastor Luis puso ahí entre las 10 que escogimos como grupo de pastores en el día de ayer, decía sabiduría y discernimiento. La mayoría de tus problemas, la mayoría de mis problemas, la mayoría de los problemas de la iglesia, la mayoría de los problemas de los hijos de Dios han venido, están viniendo y seguirán llegando primordialmente por una falta de sabiduría y de discernimiento. Si tú y yo supiéramos bien y discerniéramos bien, nosotros estuviéramos escogiendo bien. Eva concluyó erróneamente. Vio el árbol, se sintió tentada, atraída, dijo, esto me da sabiduría. No, Eva, esto te trae la muerte. Eso fue lo que Dios dijo. Sin embargo, Eva prontamente silenció la voz de Dios, le prestó atención a la voz de Satanás por una razón, porque nosotros vamos a ser beneficiados. Ese es el problema, que la tentación a nosotros nos hace caer porque a mí me trae un beneficio, lo que yo entiendo un beneficio. Lo que yo entiendo es algo que me agrega. Es una experiencia que no he tenido, es una experiencia que yo voy ahora a tener. Que se me abran los ojos y sepa la diferencia entre el bien y el mal, es una nueva experiencia. Sí. El problema es que no todo lo nuevo es bueno y no todo lo viejo es malo. Entonces nota ahora qué pasó. Eva dio a su marido que estaba con ella y él comió. La razón por la que yo puse ahí arriba que Adán no supo estar firme es porque, no lo vamos a ver ahora, clases más adelante lo vamos a ver.
El llamado número uno de nosotros en la guerra espiritual es ese: estad firme. Así comienza el pasaje de Efesios 6, y en 6 del 10 al 20, 3 veces a nosotros se nos dice: y estad firmes, y estad firmes, y estad firmes. Y a lo largo de todo el Nuevo Testamento, incluyendo el Antiguo Testamento, de forma reiterativa a nosotros se nos llama a estar firme en la fe, a estar firme en la doctrina, a estar firme en la palabra, a estar firme en el Espíritu, estar firme. Y eso es como Efesios 6, del 10 al 20, el pasaje que mejor describe la guerra espiritual, comienza y termina. Estar firme. Adán no supo lo que es estar firme. Y la razón por la que ese es el llamado número uno de nosotros es porque en la guerra espiritual, primordialmente, a mí no se me ha llamado como a ir avanzando, a mí se me ha llamado a permanecer en una posición que Dios me entregó. Quédate ahí, no te muevas. Y por tanto yo tengo que estar firme en lo que yo sé, en la doctrina, en la palabra, en el carácter de Dios. No te muevas. O sea, preserva la posición que yo te he entregado. En el caso de Adán y Eva, preserva el planeta. ¿Dónde él tenía que permanecer firme? En obediencia a mi mandamiento. Adán no supo hacer eso. Adán se dejó inducir por su esposa. Pero notaste, ¿quién es el instrumento de caída de Adán? La esposa. Ahora escúchame, yo no estoy diciendo con esto que la mujer es un problema y que el pecado de nosotros siempre viene por la mujer. Porque al día de hoy, lamentablemente, yo creo que el sexo masculino es más problema que el sexo femenino, en su falta de liderazgo y en inducir incluso a su esposa a pecar, y no solamente en inducirla a pecar, que sería como la parte negativa de una manera, pero en no contribuir a ella a santificarse, que sería la parte positiva que no está haciendo. Pero ahora ha ocurrido la primera expansión de la guerra. Porque ahora Adán y Eva y todos sus descendientes se han unido al ejército de la serpiente. Lo que comenzó como Dios con Adán y Eva y los ángeles de Dios, ahora es los ángeles de Satanás, los ángeles caídos, Adán y Eva y billones de personas a lo largo de miles de años. Terrible. Porque eso es donde nosotros nos encontramos en el día de hoy. Entonces, ¿cuál es la meta del enemigo? Escúchame, la meta del enemigo es cambiarte. Y él va a tener una meta en términos de por dónde que voy a comenzar a cambiarte. Y eso siempre va a ser así. Lo que el enemigo hace es cambiarte tu forma de pensar. Una vez él cambia tu forma de pensar, él te tiene, seguro. En este caso, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Eva cambió su forma de pensar. La fruta es buena, la fruta me bendice, me da sabiduría. Cambió su forma de pensar. La fruta no me va a matar, al contrario, me va a hacer como Dios. Una vez tú cambias la forma de pensar, tú cambias la forma de vivir. Esa es la razón por la que la palabra de Dios insiste que nosotros tenemos que, ¿qué cosa? No nos dejemos moldear por el mundo, más bien que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. Si Dios cambia tu mente, tú comienzas a caminar en los caminos de Dios. Si Satanás cambia tu mente, tú caminas en sus caminos. De manera que esa es la meta. La meta es la mente. El campo de batalla es la mente. Para Dios y para Satanás. Ahí que vamos a guerrear. Yo necesito una mente bíblica y Satanás dice, yo necesito una mente diabólica. Yo necesito una mente iluminada por mi palabra, yo necesito una mente oscura. Yo necesito una mente piadosa y yo necesito una mente pecaminosa. Y al final, para usar esta expresión, aquellos que habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, para que fueran el espejo de Dios, que reflejan su imagen, resulta que el espejo de Dios rechazó a Dios. Esa expresión no es mía, pero me gustó. Es de este autor, Grant Horner, que escribió un libro. Bueno, él es el editor de un número de otros editores, de un libro que se escribió que se llama ¿Qué pasó en el jardín? What Happened in the Garden. Todo un libro dedicado a eso. ¿Qué fue lo que pasó
Y él dice, de una forma poética, pero me pareció muy buena, que el espejo de Dios rechazó a Dios. Imagínate que tú te levantes en la mañana, te ponga el espejo y tu espejo te diga, tan feo. Muéveme de ahí que no quiero reflejarte. Es como una ilustración. Dios no tenía espejo ahora en la tierra. Y Él nos está haciendo a su imagen porque Dios quiere un espejo. El universo cuenta la gloria de Dios todos los días. ¿Sabe lo que el universo hace? Que Dios despliega su gloria y como espejo de lo que Él es, Él le devuelve a Dios toda la gloria investida en Él, como reflejo. Eso es lo que tú y yo debiéramos hacer. Debemos procurar hacer. Martín Lutero, en una cita que yo usé en un sermón reciente, decía, para que tú puedas ver cuando Adán y Eva cayeron, ¿qué pasó? Nuestra naturaleza, por la corrupción del primer pecado, lo que pasó en el jardín, está tan profundamente curvada hacia sí mismo que no solo inclina los mejores dones de Dios hacia sí misma y los disfruta, o más bien incluso usa a Dios mismo para obtener estos dones, pero tampoco se da cuenta de qué tan perversamente curvada y cruelmente busca todas las cosas, incluso a Dios mismo para sí mismo. La naturaleza está tan mal, tan caída, que no se da cuenta lo perversamente que busca a Dios para sus propios propósitos, fines, disfrutes. Dios me da, qué sé yo, el don de la enseñanza, yo comienzo a usarlo para yo enseñorearme, enorgullecerme, creerme que verdaderamente yo soy el autor de lo que está pasando. La gente se convierte y tú piensas que fue tu predicación y fue tu oratoria, porque nuestra naturaleza está tan curvada hacia adentro que los dones de Dios nosotros los usamos para nosotros en vez de devolverle la gloria a Dios, como la naturaleza lo hace todos los días. La metodología del enemigo, bueno, la vimos. Tengo que simplemente como ponerla junta ahora. Número 1, distorsionar la palabra. Tú entiendes ahora mejor por qué Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Porque justamente el enemigo es lo que hace, todo lo que hace es lo contrario. Esa es la razón por la que Pedro, cuando escribe, segunda carta de Pedro, habla de que aún el apóstol Pablo escribe algunas cosas que son difíciles de entender, que los falsos maestros, él usa otra palabra que no es falso maestro, pero básicamente los perversos usan y la distorsionan como distorsionan el resto de la palabra. ¿Tú ves cuál es el problema? La distorsión de la palabra es el comienzo de todo. Así comenzó el enemigo, la serpiente, a hacerla, y así siguió Eva, quitándole la palabra, añadiendo la palabra, y luego Satanás robándose palabras de la revelación de Dios para usarla a él contra Adán y Eva, como lo hizo con Cristo cuando él se robó un verso de uno de los salmos en la tentación. Satanás sabe usar la palabra de Dios. Lo otro es minimizar las consecuencias. Eva, tú no vas a morir. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros estamos siendo involucrados por Satanás, las consecuencias también no son minimizadas. Y son minimizadas porque cuando nosotros experimentamos placer en general, que puede ser incluso el que hace ejercicio, y al final se siente como, wow, yo me siento tan bien ahora, o el placer sexual, o otro tipo de placer, tus hormonas del placer, tus neurotransmisores del placer, la adrenalina, la dopamina, la serotonina, la oxitocina, todas esas hormonas, algunas en las mujeres, en otras en los hombres, todas esas hormonas están altas y tú sientes placer. Entonces de repente, oye, todo brilla más que nunca. Yo le decía a alguien recientemente, uno de nuestros jóvenes con quien hablaba, y le decía, porque creo que está enamorado, y le decía, yo estoy seguro que ahora mismo, oye, la luna es más grande que... Tú nunca has visto la luna tan grande. Y el cielo nunca ha estado tan estrellado. Y tú no sabes por qué las estrellas ahora brillan más que nunca. Y él se reía. Hay un cuestionamiento del carácter de Dios. Pero ¿tú sabes qué? Cuando tú estás en medio de una dificultad y tú comienzas a pensar que Dios no me escucha,
En serio, Dios no te escucha. O sea, Dios es omnipresente, todo lo ve, todo lo oye, pero Él decidió que a María, a José, a Miguel, a Katy, yo no lo voy a escuchar. Dios como que no se está acordando de mí, en serio. Yo voy a tener que hacer esto porque Dios nos está ocupando. De verdad. No se está ocupando de ti. O sea, Dios se ocupa de una palomita, de qué es lo que va a comer mañana, pero de su Hijo, hecho a su imagen y semejanza, que Cristo murió por Él en la cruz, Él le subió el vidrio. Eso es cuestionamiento de su carácter. Hermanos, saca eso de tu cabeza. O sea, esas ideas negativas, contrarias a la naturaleza de Dios, tú tienes que sacarlas de una vez y para siempre. No importa si tú te estás hundiendo, lo que tú pienses mal del carácter de Dios viene del puro infierno, no viene del cielo. Amén. Gloria a Dios. Y el enemigo te hace pensar que esa tentación es una bendición. Pastor, mire, yo no andaba buscando eso y llegó así. Eso tiene que ser de Dios. La serpiente llegó así también. Porque las cosas lleguen así no quiere decir que son de Dios. Dios tiene sus formas. La voz de Dios es consistente con su palabra. La voz de Dios es consistente con sus propósitos. La voz de Dios consistente con su voluntad revelada. La voz de Dios consistente con lo que el Espíritu de Dios pudiera comunicarme en oración. La voz de Dios consistente con su carácter. De manera que cuando algo llegue así, pregúntate si es consistente con el resto de lo que la palabra de Dios revela acerca de Dios. La tentación te hace ver, nosotros vamos a tener una clase entera más adelante de cómo lidiar con la tentación, pero la tentación te hace ver los beneficios de algo, porque hay cosas que tienen como beneficio, el problema es que son beneficios temporales, te hace ver los beneficios de algo, lo que hace que te oculta las consecuencias de ese algo, y eso yo tengo que recordarlo. Cuando tú veas, y esto lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿verdad? A lo largo de la historia de la Biblia incluso en algunos casos. Y a lo largo de la historia de la iglesia o a lo largo de tu propia vida quizás. Cuando tú te preguntes si algo es de Satanás o no, no siempre lo tenemos claro. Pero cuando tú escuchas un lenguaje piadoso, acompañado de acciones malvadas, eso, escúchame, eso solamente tiene un solo origen. No dos, uno. Porque ni nosotros sabemos hablar tan bonito, piadosamente, y tener estas acciones malvadas. El enemigo sí. El enemigo es el que viene. Eva, con que Dios ha dicho. No, Eva, ciertamente tú no vas a morir. Se te abrirán los ojos. Serás como Dios. Yo me imagino el susurro de esa serpiente. Se te abrirán los ojos, Eva. Y serás como Dios. Wow. Oye, esa voz hasta piadosa sonaba. Adán tiene que ser de Dios, porque mira, nosotros no andamos buscando ser como Dios. Y mira cómo lo trajo esa oferta. La oferta puede venir a través de alguien bien intencionado. Yo no creo que Eva le dijo, mira Adán, come para que te caiga conmigo. No lo creo. O sea, Eva estaba bien intencionada, pero estaba autoengañada. Y ese es el problema. Hermanos, nosotros, tú y yo, somos maestros del autoengaño. Cuando la palabra de Dios habla de que el corazón es engañoso para engañarte a ti y para engañarme a mí. El corazón es una cosa terrible. Porque el corazón tiene la capacidad de engañar al otro y de engañarme a mí. Y frecuentemente primero me engaña a mí y después al otro. Nosotros tenemos otro problema. Peor que el de Adán y ciertamente peor que el de Cristo en el jardín, en el huerto, perdón, en el desierto. Porque cuando a Adán lo tentaron solamente desde afuera. No había pecado en Adán, ni en Eva.
El problema que tú y yo tenemos ahora es que cuando yo soy tentado desde adentro y desde afuera. Es más, la tentación de afuera es tan efectiva por lo mal que yo estoy alambrado adentro, por así decirlo. Y de hecho Santiago nos revela eso. Si yo no tuviera mi interior, quizá la tentación de afuera no fuera tan problemática. Oye lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, ahí está la consecuencia. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Ahí está. Pero notaste que es lo que Santiago dice. Santiago dice, oye, puede ser que fulano venga y me tiente. Al final del camino, el problema más que de fulano es tuyo. Porque en tu interior, en la mía, hay pasiones. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos la naturaleza de la batalla. Pero Pedro nos dice en la primera carta, y nosotros tenemos pasiones carnales que combaten, y usan un lenguaje bélico, que combaten contra nuestra alma. De esto que Santiago está hablando. Y ahí esa es tu peor batalla. Ok, entonces dijimos que la meta de Satanás es cambiarnos. Pero que él va a tratar de cambiar cómo tú piensas, porque si tú me dices cómo piensas, te digo cómo vives. Si yo te observo, si yo pudiera caminar contigo por 6 meses, 3, 1 mes, y te veo vivir, yo sé cómo tú piensas. Literalmente. No tienes ni siquiera que contarme tus pensamientos. Yo sé cómo tú piensas. Yo sé lo que te gusta, lo que no te gusta. Observándote. Lo cual el enemigo hace a través de sus secuaces todo el tiempo. Yo voy a saber lo que te trae y lo que no te trae. Yo voy a saber cuáles son tus debilidades y cuáles no son tus debilidades. Yo voy a saber cómo tú te autosatisfaces y cómo no lo haces. En todo el sentido de la palabra, no en uno solo. Entonces, cuando Satanás cambió la forma de pensar de Eva, ¿qué fue lo que logró cambiar? Bueno, Eva comenzó a cambiar o cambió lo que ella pensaba acerca de Dios. Porque si hubiese seguido pensando que Dios es Señor y Dios es Dios y que Dios habló verdad, ella no hubiese hecho lo que hizo. Ella llegó a pensar que Dios no quiere que seamos como Él, porque le creyó esa mentira a Satanás. Eva también cambió su forma de pensar acerca del árbol. No, este árbol no es para mal, este árbol no va a matarnos, este árbol es para darnos vida, darnos algo que yo debiera estar deseando. Y Eva cambió su conclusión, lo que creía acerca de las consecuencias. Ciertamente morirás, dijo Dios. Satanás dijo, ciertamente no morirás. Ahora, la manera, ¿cómo tú piensas que hoy en día Satanás cambia tu forma de pensar? Porque cuando él cambia tu forma de pensar, tú cambias tu forma de vivir. Obviamente no es a través de la manzana que tú compras en el supermercado. Es a través de lo que tú ves en televisión, en el internet, en Facebook, Twitter, Instagram. Es a través de lo que tú oyes. Es a través de lo que tú lees. Es a través de las compañías que tú tienes. Recuerda que la palabra de Dios dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No es que la pueden corromper. No es que hay un peligro tangencial de que pase. No, es que lo van a hacer. Entonces, Él cambia tu forma de pensar a través de nuevas ideas. Ahora el mundo perdió la razón. Ahora el mundo no sabe lo que es un hombre, lo que es una mujer. El mundo hoy en día ya ni siquiera atreve a hablar de una mujer embarazada, ahora se habla de gente embarazada porque no se sabe lo que es un hombre o una mujer. Esas son personas educadas que hablan de esa manera, que tú dices, pero perdieron la cabeza. Eso es como Satanás ha ido logrando cambiar tu mente. Mientras tú más te expones a una forma de vida, a un vocabulario, a imágenes, más va cambiando tu mente. Y déjame decirte algo, he estudiado incluso. El problema de las imágenes es que las imágenes entran tantas y tan rápidamente a tu mente que tus imágenes ni siquiera son filtradas por la conciencia. Tus imágenes llegan al cerebro en múltiples dimensiones, por así decirlo,
y tu conciencia ni siquiera se enteró. Porque llegaron tan rápida que tú ni siquiera pudiste digerir. Cuando tú te sientas a hablar con alguien y escucha y no interrumpe y del otro tú lo estás escuchando, tu conciencia está procesando la conversación y tú la vas filtrando. Y luego tú devuelves y la otra persona se calla y te escucha y tu conciencia está activa, filtrando, diciendo, no, eso no suena bien, eso no, esto sí, esto no es de Dios. Esto. Cuando tú estás viendo imágenes, no, tú no estás viendo eso. Y de repente las imágenes le van diciendo al ser humano, sobre todo a los más jóvenes, pero a nosotros nos los hacen igual, pero esto no es tan malo. Mira esta persona que conviven dos hombres, y mira en esta película, mira, la verdad que yo sé que Dios dice que eso está mal, pero mira, esas dos gente eran el uno para el otro y eran fieles y se cuidaban el uno al otro. Es más, mira, yo sé que está mal, pero mira, esta gente incluso se llevaron mejor que muchos matrimonios. Es más, fulano, hasta mejor que tú y yo. Poco a poco las historias van cambiando cómo tú sientes con relación a algo que Dios ha revelado que está mal. Proverbios 23:7, tal como el hombre piensa en su corazón, así él es. Entonces, corrientes de pensamiento. Es una de las formas como te cambian. Oye lo que dice la palabra en Colosenses 2:8. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, o cosas inofensivas aparentemente, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Entonces es una forma de cambiarte, corriente de pensamiento. Otra forma de cambiarte a través de personas. 1 Corintios 15:33, ya lo mencioné, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Satanás logra cambiarte por medio de este mundo. Aquí está, Romanos 12:2. Y no se adapten a este mundo. Entonces, corrientes de pensamientos representadas en la palabra, personas representadas en la palabra, el mundo representado en la palabra, tú puedes ver cómo es que ocurre. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento, de manera de ilustración de lo que acabo de decir, habla de un rey, el rey Usías, gobernó por 50 años. Hizo lo bueno delante de Dios. Trajo una reforma, de hecho, al pueblo de Israel. Pero cambió su forma de pensar. Cuando cambió su forma de pensar, cambió su forma de vivir. Escuche. Hablando de Usías. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente. Bueno, cuando tú te haces orgulloso, tú has cambiado tu forma de pensar. De repente tú piensas que te mereces las cosas. De repente tú piensas que tú mereces el crédito o el aplauso. Yo fui el responsable del avivamiento. No sé qué Usías estaba pensando, pero se volvió orgulloso y entonces obró corruptamente. Tú primero cambias la forma de pensar y luego tú obras corruptamente. Y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Hizo lo que él sabía que estaba prohibido. Pero para él hacer eso, el primero se llenó de orgullo, luego el orgullo lo convenció de que él tenía el derecho, el mérito, no sé, las dos cosas para poder hacer esto. Y entonces obró perversamente. La caída de Adán y Eva nos afectó profundamente. Y yo mencioné, creo que esta cita también en un sermón reciente, porque le he estado dando mucha vuelta en mi mente a esto de la guerra espiritual y le he dado mucha mente en mi mente a la anatomía del pecado, le he dado mucha mente en mi mente en mi propia vida, cómo eso ha actuado. Entonces, esta cita es de Grant Horner, otro de los autores de este libro que pasó en el jardín, y él dice lo siguiente: la caída afectó tan profundamente a Adán y Eva y a sus descendientes que nosotros no solamente perdimos la habilidad de conocer a Dios, sino que perdimos nuestra habilidad de conocer que nosotros perdimos nuestra habilidad. Voy a parar un momentito. No es simplemente que perdimos la habilidad de conocer a Dios, es que yo la perdí y yo no me di cuenta que yo la perdí. Yo no me di cuenta que yo no puedo conocer a Dios en la caída. No me di cuenta que eso no estaba conmigo. Nuestra ceguera espiritual,
que cambiamos por la perfecta visión que teníamos en el Edén. En el Edén ellos tenían perfecta visión. Después de la caída quedaron con ceguera espiritual. Eso nos ha dejado a nosotros tan ciegos que nosotros creemos que vemos. Alguien decía que el cerebro es una máquina con la que tú crees que tú piensas. Con la que tú piensas que tú piensas, para repetir la palabra. Es una máquina con la que tú piensas que tú piensas. Tú piensas, pero piensas mal. La única razón por la que el cerebro puede llevarse a pensar bien es cuando el cerebro es llevado a digerir la palabra y a ver a través de los lentes de Dios, que es la Biblia. Cada vez que yo analizo, que yo veo, que yo hago, que veo un paciente, que hago una transacción, que leo una noticia, que veo una película y no la veo a través de los lentes de Dios, lo que yo haya concluido vía mi cerebro está mal concluido. Porque lo único que a mí me lleva a concluir correctamente es que yo haya obligado a mi cerebro a pensar con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, y eso requiere ponerme los lentes de la palabra. De manera que yo pueda continuamente comparar lo que estoy viviendo, oyendo, haciendo, hablando, con lo que la palabra dice que yo debería estar viviendo, haciendo, oyendo, hablando. Pero estamos tan ciegos que pensamos que lo estamos haciendo bien. La idea que nosotros tenemos de que nos creemos que tenemos la razón es tan foránea, tan extraña a la Biblia. Porque si hay algo que la Biblia continuamente nos enseña, es que primero, como raza humana, raramente nosotros tenemos la razón. Como raza humana. Y luego, en las conversaciones o en conflictos, puede ser que uno tenga la razón versus el otro, pero la realidad es que ninguno de los dos está viendo lo que está ocurriendo como verdaderamente es, porque eso solamente lo ve Dios, literalmente hablando. Entonces, cada vez que yo pienso, no, que yo tengo la razón, Dios de aquí arriba te dice, bueno, tú tienes la razón en esta forma como tú lo estás viendo. Si tú lo vieras de aquí arriba, tú te darías cuenta cuán pecaminoso es la razón que tú tienes. En otras palabras, para poderlo ilustrar, cada tú y yo entramos en conflicto, yo puedo tener la razón, claro, yo siempre. Yo puedo tener la razón, pero es tan orgullosamente como yo lo estoy filtrando, sintiendo, haciéndoselo ver, que Dios me dice, oye, tú puedes tener la razón, pero tú estás tan equivocado en cómo tú tienes la razón, que tú ni razón tienes. ¿Me estoy dando a entender? O sea, nosotros tenemos estos orgullos de que tenemos la razón, como que si tener la razón es que tengo a Dios agarrado por un pie. No, debiéramos tener la razón humildemente. Esta es la verdad, pero yo tengo que ser humilde acerca de eso. Si la palabra me manda a poder presentar defensa de la esperanza que hay en mí, y me recuerda, pero hacerlo ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia. Entonces eso es parte de nuestro problema. Ok, entonces la mente quedó entenebrecida, 2 Corintios 4:4. Romanos 8:7 nos dice que la mente puesta en la carne no se somete a la ley de Dios, ni siquiera puede. O sea, la mente quedó inhabilitada de someterse a Dios. No es dificultada en someterse a Dios, inhabilitada en someterse a Dios. Dios tiene que venir y hacer algo. La voluntad quedó establecida, de eso hemos hablado en otras ocasiones, en 2 Timoteo 2, 25, 26, que trate con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios le concede el arrepentimiento, si escapen del diablo que lo tiene esclavizado para hacer su voluntad. Y el corazón endurecido. Bueno, imagínate ahora. El corazón de piedra, la mente oscura y la voluntad esclavizada. ¿Para dónde vamos? Pero tenemos la razón. Pero yo sé lo que hago. Yo no necesito a Dios. Pero ¿tú crees que Dios se mete en todo? Bueno, ¿cuándo Dios se ha salido de algo?
gracias a Dios que tempranamente Dios anunció que esto no iba a durar toda la eternidad, que esto iba a parar. Y en Génesis 3:15, todavía ahí, sin salir del capítulo 3, Dios anuncia, esto va a terminar. Lo primero que va a haber un cambio del rumbo de la guerra. Y finalmente el fin de la guerra. Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tú y tu simiente, entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón, en el calcañar. Eso es hablándole a la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, que era Cristo. Va a haber una enemistad. Y entonces tú lo vas a herir en el calcañar, él te va a herir en la cabeza. Es el anuncio, de manera que hay un anuncio de que esto en algún momento va a comenzar a cambiar. Y el Nuevo Testamento me dice cuándo comenzó a cambiar. Míralo aquí, Colosenses 2:15. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Lo que Colosenses 2:15 habla fue anunciado en el jardín, en 3:15. Va a llegar un momento donde la herida en la cabeza es que te va a despojar de tu poder junto a todo tu reino de las tinieblas, y él va a triunfar sobre ti y la guerra va a tomar otro giro. La razón por la que eso es importante, porque cuando tú lees el Nuevo Testamento, sobre todo importante en esta generación que ha hecho de Satanás una cosa que no es y ha vivido amedrentada por Satanás, pero cuando tú lees el Nuevo Testamento, prácticamente en todos los pasajes, dije prácticamente porque no puedo estar seguro uno por uno, pero prácticamente en todos los pasajes, cuando se refiere a Satanás, de alguna manera la relación que establece es de alguien que está derrotado. ¿Okay? No es alguien que está triunfando, no es alguien que está derrotado. O está derrotado, o terminará derrotado, o va a ser infructuosa lo que está tratando de decir. Siempre está en una posición de desventaja, incluyendo en el desierto con Cristo. Él le ofrece el reino de este mundo y él parece estar como a la par con Cristo, pero al final quien triunfa es Cristo. O sea, él nunca triunfa. Ahora, ¿cuál tú piensas que fue como el contraataque que Dios trajo al reino de las tinieblas? Tú pensarías que sería como Cristo acompañado de sus ángeles. No, ese no es el contraataque, ese es ya el juicio final para llevarlo al lago de fuego. El contraataque es con nosotros. Nosotros somos la fuerza de choque. ¿Sabe cuál es el contraataque? La gran comisión. Ese es el contraataque. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Predica mi evangelio. Estos rebeldes que están aquí en la tierra, hay que llevarlos de rebeldes a adoradores. Y hay una sola forma de hacer eso, es predicando el evangelio. Y hay una sola forma de hacer eso, es que tú vayas. Porque ¿cómo van a escuchar si no hay quien le predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay quien los envíe? Entonces, ¿quién es que lo van a enviar? Ustedes. ¿Y quiénes son los que van a ir? Ustedes también. De manera que hay enviadores y enviados. Gracias. Iba a decir idores. Gente que va. Hay enviadores y enviados. Pero la fuerza de choque somos nosotros. Esto que estamos comenzando hoy como un tiempo de ayuno y oración es parte de la fuerza de choque. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos donde la palabra declara que la oscuridad ha ido avanzando. Ciertamente la luz ha ido avanzando en los terrenos donde se predica, pero ¿sabes qué? Donde hay oscuridad, la oscuridad es más densa. Al mismo tiempo, hay una luz que va avanzando. Es como si la oscuridad se fuera replegando y como se va replegando se va haciendo más densa y más densa y más densa. Pero nosotros somos la fuerza de choque contra el reino de la tiniebla. Oye lo que dice Romanos 13:12. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? Porque nosotros no tiramos tiros.
Pero nosotros matamos enemigos. Cada vez que tú predicas la palabra y se convierte en un enemigo y pasa a ser hijo de Dios, mataste al enemigo. Nosotros andamos matando enemigos, ¿sabes? Como dándole vida al enemigo. ¿Te imaginas esa paradoja? Que tú matas al enemigo dándole vida al enemigo y lo vuelve de hijo de la ira a hijo de Dios. Entonces, en nuestras armas de lucha, de contienda, está la palabra y su predicación. Está la oración. Está el ayuno. Está el hacer discípulos, porque una gente se puede convertir, pero no es un discípulo en el último sentido de la palabra. Tiene que ayudar a desarrollar a esa persona. Eso es parte de las armas de la luz que nosotros tenemos. La reconciliación es parte de las armas de la luz. Nosotros tenemos una promesa y es que la iglesia va a triunfar. Las cosas comenzaron mal, pero van a terminar bien. Y esa es nuestra esperanza. Que las cosas comenzaron mal, están mal, pero van a terminar bien. Es como cuando tú has visto una película y conoces el fin de la película y al final de la película los buenos triunfan y tú estás ahora viendo la película por segunda vez y hay gente que no la ha visto contigo y la gente está ahí como comiéndose las uñas y tú estás ahí viéndolo y ya tú conoces cuál es el final y tú dices, no te preocupes que ganamos al final. Entonces tú como que te relajas. Bueno, Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará pronto. ¿Tú oíste esa palabra? Aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Oye lo que el texto dice. Dios va a aplastarlo, pero no somos nosotros. Pero va a quedar aplastado debajo de nuestros pies. ¿Tú estás viendo cómo la combinación? Esta guerra espiritual que algunos han declarado por ahí diciendo, y yo aplasto al enemigo y piso al enemigo. No, tú no pisas a nadie. Dios lo está poniendo ya aplastado para que tú pongas los pies de un enemigo aplastado. Él lo aplastó. Él es quien hace esta guerra. Él es quien gana. Y después que Él lo aplasta, te dice, ven mi hijo, póntele arriba. Y tú dices, wow, papá, ganamos. Sí, mi hijo, ganamos. Créetelo. Mateo 16:18. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Esa es tu esperanza. Pero tienes que luchar. Tienes que pelear. Porque sabes que no hay ni honor para Dios, ni gozo para ti, cuando tú peleas una batalla que es tu batalla, y es tu forma, y es tu energía, porque tú estás peleando otra batalla. Tú no estás peleando la batalla del Señor. Tú estás peleando otra guerra. Y cuando nosotros le tiramos tiros a nuestros hermanos en Cristo, nosotros estamos peleando otra guerra. Nosotros estamos usando lo que se llama en inglés fuego amistoso, friendly fire. Cuando en la guerra accidentalmente yo disparo mi arma y resulta que maté. Bueno, hoy pasó eso lamentablemente, que extremistas de derecha en Israel mataron, lincharon a un judío pensando que era árabe. Eso es el equivalente cuando tú le disparas a tus hermanos en Cristo. Eso es fuego extraño. Tú tienes una guerra y no es con tu hermano en Cristo. Tú puedes tener diferencias con tu hermano en Cristo. Tu hermano en Cristo quizás necesite confrontación, quizás necesite corrección, pero esa no es tu guerra. Tú tienes otros enemigos. El primero está dentro de ti, antes que fuera. Y luego los demás que son falsos maestros y falsos discípulos. En el reino de la tiniebla hay un falso Cristo, el anticristo. Hay un falso profeta, que está descrito en Apocalipsis. Está la cabeza del reino, que es Satanás, como si fuera Cristo. Hay falsos maestros y hay falsos discípulos.
Y los falsos discípulos siguen la voz de los falsos maestros. Pero sus ovejas oyen su voz. Con eso iniciamos este curso de guerra espiritual. Terminamos esta primera clase. No se vaya, que ahora es que se pone bueno. Pero nosotros estamos en guerra. Y nosotros tenemos que ser buenos soldados para representar a nuestro comandante en jefe, el Señor Cristo Jesús. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.